Con las disculpas del caso, hubo problemas que espero se puedan resolver de la burocracia interna, pero se tomarán cartas en el asunto. Bienvenidos a esta conferencia sobre desafíos y oportunidades de la política industrial, que es una conferencia sobre un tema que nos parece de discusión central. Es un debate que se está dando a nivel internacional sobre la nueva política industrial y cómo se articula con otras políticas comerciales, ambientales, para enfrentar los desafíos del cambio climático, de la transformación digital, de la desigualdad, que se suman a los problemas estructurales que tienen nuestras economías como países exportadores de materias primas, baja productividad, brechas que se mantienen a través del tiempo. Y también en América Latina, ¿no?, hay un debate sobre la política industrial, no sobre la anterior proteccionista fracasada, sino sobre una nueva política industrial en el contexto de una economía abierta. Entonces, sobre esos temas nos parecía central desde el BRI y, bueno, con la Sociedad Nacional de Industria, que hay un vínculo institucional de larga data, crear este espacio de reflexión sobre un tema fundamental para el desarrollo del país, ¿no? Y desde la Sociedad de Industrias, hace muchos años, históricamente, siempre crean propuestas alternativas, de forma tal que no sea solo una discusión teórica, sino que tome la perspectiva desde el sector productivo mismo, en ese diálogo que siempre debe haber sector productivo, academia y sector público. Entonces, quería darles la bienvenida y vamos a pasar a presentar a nuestro invitado, el doctor Castillo. Ok, vamos a presentar al doctor Antonio Miguel Castillo Garay, que actualmente es asesor corporativo de la Sociedad Nacional de Industrias. Él es máster en Dirección y Gestión de Empresas Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. También es economista por la Universidad de Lima, con título de economista. Ha desarrollado el programa de maestría en Administración y Negocios Internacionales con la beca OEA en México. Y también cuenta con estudios en marketing internacional en el Instituto de Comercio Exterior de Italia, Florencia. En cuanto a experiencia profesional, es gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias. Ha sido consejero económico comercial del Perú en Brasil desde el 2009 hasta octubre del 2019. También ha sido director de promoción de inversiones en Proinversión en el 2007 al 2008. Previamente también fue gerente general de Sierra y Selva Exportadora en el año 2007, viceministro de Industrias en el 2004 hasta el 2006, en el caso del Ministerio de la Producción, como también gerente general y fundador de Comisión para la Promoción de Exportaciones Prompex, hoy Promperú, de 1996 a marzo del 2002. Entonces, sin mayor preámbulo, le damos la más cálida bienvenida para que pueda brindar su ponencia. Bueno, muy buenos días. Para agradecer a la Universidad Católica por esta invitación, agradecer al profesor Alan Ferli, un amigo de muchos años en estos temas de desarrollar la industrialización, plantear propuestas para el país. Y Alan, en estos tiempos que yo salí del Perú y volví, y pasaron estos años y ahora qué bien que la industrialización está en su momento. Entonces estamos, yo creo que en una etapa muy interesante para tocar un tema que considero que es crucial para el país, ¿no? Qué bien que lo haga con ustedes. Yo fui profesor de Historia Económica, me acuerdo, en aquellos años ahí en México, ¿no? Donde trataban trataban muy bien lo que es las teorías económicas y cómo se construyen, ¿no? Desgraciadamente no, ya
dejé el aula, ¿no? Ya no estoy en... Volverá. Pero, sí, pues. Bueno, vamos a tocar un tema, yo creo que es central. A veces no hay tanto espacio para tocar estos temas sobre la política de industrialización. La Sociedad Nacional de Industrias está preparando ya desde hace muchos años propuestas en relación a lo que podría ser un modelo de desarrollo del país. Y bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible para ir a sus preguntas, algunas observaciones que ustedes tengan. Bueno, lo primero es que tenemos que formular el contexto en que nos encontramos para ver si es que verdaderamente plantear la industrialización tiene sentido. Y bueno, justamente el momento actual, y espero que las variables que les voy a presentar sustentan de que la industria, las políticas industriales han revivido en el mundo y han estado, incluso el New York Times dijo que están de moda nuevamente. Y bueno, ¿y cómo no van a estar de moda si es que el contexto de la globalización incluso está en debate para ver si es que verdaderamente en un mundo que ha tenido cambios estructurales muy fuertes, podemos decir si es que las políticas que plantean de que es mejor no tener una política industrial, que fue el consenso pues, de Washington, que decían, mejor no la formulen, es mejor que sea el mercado el que decida cómo deben estar estructurados los países. Esa visión ya cambió, y ha cambiado porque el mundo ha tenido un viraje alto, y verán ustedes que en el 2000, tampoco no estamos hablando, en el 2000 Estados Unidos casi pintaba de azul el mundo, y tenía mucho más exportaciones, cerca de 700.000 millones, 782.000 millones de exportaciones, y era superada indudablemente a China, y tenía la mayor cantidad de importaciones. El 2024, China lo supera en el tema de exportaciones, y es un país que es menos dependiente, sus importaciones son menores, y Estados Unidos mantiene un nivel de importaciones más grande, y vean que se tiñó de rojo el mundo, en donde la mayoría de países que mantienen un comercio preponderante con China han pasado a ocupar este papel. Pero no solamente eso, sino que ya estamos hablando que el 86% de todas las importaciones mundiales vienen siendo manejadas por el resto de países y no los Estados Unidos. Esta realidad marca un cambio fuerte, o sea, no dependemos tanto de los Estados Unidos, y eso es por la realidad de la composición de sus exportaciones, ¿no? Estados Unidos no exporta bienes manufacturados, no exporta productos que son base industrial o base para insumos de otros países. Ese lugar lo vienen ocupando otros países que ustedes ven en la relación. Entonces, y esto marca lo que puede pasar a un país que es eje a nivel, digamos, mundial, de lo que ha significado una estrategia de desarrollo. Y esto explica por qué reaccionan con políticas como la que ustedes están asistiendo, con una visión reindustrializadora. Si ustedes escuchan al equipo de Trump hablar de reindustrialización, se asombrarán en muchos de los estados. Y esto es porque hay fundamentos, ¿no? Perdieron el comercio en la parte, perdieron las exportaciones mundiales, pasaron a ser un país que tiene unas importaciones con un déficit de 4.2% en general, una deuda pública muy alta, y sobre todo una enorme dependencia, ¿no?, de saldos negativos con la mayoría de países, ¿no? Si Estados Unidos sigue, ustedes hacen una correlación de lo que va a pasar en algunos años, Estados Unidos como economía que se centraba solamente en algunos servicios, no va a poder sustentar su crecimiento, ¿no? Entonces,
Es por eso que esta economía está virando, ha puesto esos aranceles que ustedes han visto, está redefiniendo su alianza en el Tratado de Libre Comercio que tiene con México, con Canadá, está redefiniendo políticas industriales, han salido aranceles del 200% en farmacéutica, han salido aranceles muy altos en las últimas noticias, o esos, ¿cómo se llaman? Decretos que sacan, ¿no? Esos acuerdos que salen cada cierto tiempo. Pues tienen una explicación también económica, ¿no? Es una guerra, es una situación compleja en el mundo, que ha generado incertidumbre y ha generado un nuevo balance a nivel internacional, ¿no? De correlaciones de fuerzas, al punto que Europa ha tomado posición, digamos, sobre este particular, ¿no? Entonces, los espacios se redefinen, las economías dicen, caramba, yo ya voy a buscar una menor dependencia del exterior, ¿no? Los temas de conflictos mundiales han hecho que las industrias, por ejemplo, como la defensa, han pasado a ser ejes de reactivación, ¿no? Si ustedes ven los presupuestos generales de la mayoría de países, no solamente Estados Unidos, sino Europa, ha vuelto a impulsar incluso industrias transeuropeas para trabajar este tema, de tener menor dependencia, ¿no? La mayoría de países tienen planes industriales en Europa. El eje de las discusiones que hay en Alemania, en Francia, Italia, pasan a ser estos temas. Y nosotros hemos estado tomando contacto con muchos de ellos, países, básicamente España, básicamente Francia, y tenemos un acuerdo con la Asociación de Industriales de Alemania, en donde ellos hablan de reindustrialización y cuál podría ser el papel de sus alianzas y cadenas productivas integradas, ¿no? Esto se da también en el marco de un avance de las nuevas tecnologías, ¿no? El propio modelo, digamos, el cual vivimos, genera caos destructivo, genera avances tecnológicos. Y la irrupción ahora de la inteligencia artificial marca, según, y yo también me parece que es de acuerdo, ya marca posiblemente una nueva era, ¿no? Comparable incluso a lo que pasó cuando se desarrolló la electricidad, la internet, y viene la inteligencia artificial a cambiar un poco las formas de producción de las economías. Nosotros en la Sociedad de Industrias hemos constituido nuestro comité, que antes Tecnologías de la Información, era antiguo, y las propias empresas han logrado establecer un nuevo comité que se llama de automatización, robótica e inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que muchas empresas en nuestro gremio, las industriales, están necesitando. Tanto así que en Senati tenemos una fuerte base de Industria 4.0, ¿no? Y no nos hemos quedado atrás, ¿no? Porque socios como Cisco o la gente de Huawei han pasado a ser parte de nuestro gremio. Google nos da asistencia, digamos, en inteligencia artificial, y las empresas todas están buscando un nivel de productividad muy claro, ¿no? Si ustedes visitan Gloria, yo lo he visitado cuando estaba trabajando en el Ministerio de la Producción, cuando acá con Inés hemos trabajado en el 2004, creo, ¿no? 2004, creo, algunos años. Y cuando van ustedes a Licorpo o van a Gloria, se encontrarán que no hay trabajadores como los había antes. Plantas enteras en Alicor. Ojo, Alicor tiene varias plantas, ¿no? Pero Bimbo, que es otro socio nuestro, nosotros recibimos 150 trabajadores para que sean reconvertidos en Senati, porque dejaron la parte industrial, ¿no? Eso ocurre en el Perú, ¿no? Imagínense qué intenso sería este cambio en
Estados Unidos en Europa, ¿no? Se estima que la IA va a sustituir casi en los países avanzados el 60% de empleos en el 2030. Muy corto, ¿no? Ojo, la inteligencia artificial sustituye en la medida que tenga un ambiente de negocios como para sustituirlos. Es más intenso en aquellos países donde existen las mejores condiciones. En donde no existen las mejores condiciones es más, ¿no? Verán ustedes que el 40% en los países emergentes, pero es cierto, o sea, cuando yo veo una planta metalmecánica que la inteligencia artificial está manejando el control de sus tornos en el Perú, y ya no tienen tantas fallas como las tenían antes, preocupa, ¿no? Preocupa por la mano de obra, pero la productividad es algo que genera esos cambios, ¿no? O sea, el motor de la innovación se está viendo, ha irrumpido, se puede decir, en el país. No sé si a veces me vienen las palabras un poco equivocadas del portugués. Entonces, podríamos haber hecho posiblemente una exposición de lo que está pasando afuera y las peleas arancelarias, pero de eso no se trataba, digamos, la conferencia, sino ir tocando por bases cómo construimos un modelo de industrialización en el caso peruano, ¿no? Ya tienen ustedes, ¿qué tal? El hecho de que el mundo es cambiante, la globalización ha entrado en cuestionamiento y necesitamos, digamos, ¿qué tal? Necesitamos enfrentar esta realidad, ¿no? Nosotros hablamos de que la globalización por sí misma no genera desarrollo. Y ojo, nuestro gremio y el que habla, hemos trabajado en el Tratado de Libre Comercio. Yo trabajo en varios tratados de libre comercio, o solamente dos, con Estados Unidos y China, y posiblemente ya siguieron los demás. Pero nuestro Ministerio de Comercio Exterior, ¿no?, que es un organismo que le tengo gran respeto, a veces puede pensar que una estrategia de desarrollo se hace con TLCs, ¿no? Y el Perú ya tenemos 23 TLCs, nos va a faltar uno que hoy día entró en vigencia, el TLC con Singapur, ¿no? Interesante. Pero ¿qué hacemos si tenemos tantos tratados de libre comercio y no tenemos que venderles a ellos desde el punto de vista que genere valor agregado a la economía peruana? Entonces, per se no es una política de globalización adecuada si es que no acudimos, o sea, acuñamos el término de Rodrik de decir que tenemos que tener una globalización inteligente, ¿no? Que ese es un poco el punto que quería tocarle. O sea, cómo nos insertamos en estas cadenas globales, que cada vez ya no son globales, sino las cadenas ahora se llaman cadenas cortas, regionales, que buscan el nearshoring, estar cerca, pero también el friendshoring, que es lo que se está aplicando más ahora, ¿no? Tú eres mi amigo, perfecto, y te voy a aceptar partes y piezas de los autos que no sean hechas con China, sino sean hechas solamente entre los países que están en una cadena de friendshoring, ¿no? Entonces, las cadenas son más cortas, no son cadenas tan globales, aunque esto fue al comienzo, ¿no? Miren lo que pasó con la negociación de los aranceles, ¿no? Esto lo tenemos nosotros muy atrás, porque al comienzo Brasil estaba con 10, acabó en 50, India estaba en 26 y ahora está en 50, China quedó en 30, pero en muchos sectores China está en 10, en 15. Ojo, la tarifa del TESUS americano toma en cuenta la tarifa normal más el arancel que se aplica, ¿no? Entonces, el día de ayer, no sé si han visto una resolución imperativa del gobierno de Trump que inscribe a TikTok en los Estados Unidos. No hubo problema, y con los semiconductores han tenido que también dar marcha atrás. Entonces, cuidado, se da en ese marco, pero vuelvo a decir que es una globalización que ahora va a ser inteligente. Entonces, ¿cómo nos ponemos en el contexto internacional? Que es algo que voy a tratar de tocarlo. Me ha dado un margen, Alan, de unos
30 minutos para poder avanzar. No existe receta única para el desarrollo, es lo que yo les voy a presentar el día de hoy. No hay que estar pensando en una receta única, no hay nada estandarizado y hay que pensar mucho en el tema de la institucionalización. Y acá está Inés, que luchamos, y ella luchó mucho en establecer la innovación con los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica, y en crear esa base de innovación que ahora yo creo que hay que seguirla desarrollando, ¿no? Solo para darles un caso, estamos discutiendo el tema de innovación el otro día, y Innovate, que no sé si ustedes conocen, es una entidad que está dando, ProInnovate está dando mucha fuerza, digamos, a la innovación, pero premiaba a los mejores, a los que hacían la innovación, ¿no? De que venía alguien con una idea nueva y ese lo financiaba. Eso podrá pensarse pues en algunos países desarrollados, pero en el país más bien lo que está faltando a las pequeñas y microempresas y medianas empresas es adaptar la innovación. O sea, una etapa previa. Yo creo que ahora ProInnovate y el Produce se va a centrar en el tema de que se adapte la innovación. Ya con eso avanzamos muchísimo. Habrá espacio siempre para los innovadores, esos emprendedores de Schumpeter, pero no podemos premiar solamente a esos en un país en donde necesitamos, digamos, que se adopte en forma escalar el tema, ¿no? Ahora voy a tratar de discutir el tema de cómo escoger, ¿no? Alan ha visto que hay toda una literatura larga, ¿no? Y debates que a veces en los periódicos nos han hecho sobre este tema, ¿no? Si es bueno escoger o me escogen a mí porque soy el adecuado. Esto es un debate, ¿no? Y yo creo que hay que saber escoger, ¿no? Hay que saber ver los mejores. Porter es claro en el tema. Muchos países ya escogieron, muchos países ya están avanzando en sectores que tienen ventajas comparativas dinámicas, ¿no? Y bueno, hay que dejar de depender solamente de subsidios, sino construir nuevamente algo mucho más vertical, más quirúrgico en los sectores que general, ¿no? Que es lo que para una dirección de un modelo de desarrollo industrial se merece, que es lo que podríamos estar conversando. Va a ser difícil escoger cuál es un sector bueno o malo, pero todo indica que hay que escoger, o sea, no tenemos que tener sectores en donde tenemos ventajas comparativas, digamos, de abundancia de materias primas, y necesitamos que ese modelo, y creo que Waldo Mendoza siempre decía, perfecto, abundancia de materias primas, y tengamos sectores en donde tienen mucha profundidad de comercio internacional, o sea que tienen mercado mundial para desarrollo. En eso estamos perfectamente de acuerdo. ¿Qué sectores son los nuevos? Hay que apostar, ¿no? Hay que apostar para, incluso sin temor a que podamos reconvertir a veces algunas de las políticas que queremos manejar, y los que tenemos ya años en aplicación de estas políticas, ¿no? Ya podemos sacar algunas deducciones de qué es lo que podríamos estar viendo, qué se está presentando, ¿no? Hay algo que es central en esta etapa y que en la Sociedad Nacional de Industrias lo hemos visto, la colaboración público-privada, ¿no? No se requiere un Estado que sea planificador, sino que sea facilitador y que sea competitivo, que entienda, digamos, cómo construir junto con el sector privado y la academia, que yo he vivido en Brasil un tiempo y las empresas están obligadas a hacer sus innovaciones, sus cambios con las universidades. Si no, no reciben los incentivos, ¿no? Entonces, Petrobras, por ejemplo, para hacer todas sus grandes plantas en el mar, que es donde extrae Brasil su petróleo, lo hizo con la USP o la Poli de Sao Paulo,
o la construcción de infraestructura productiva, parques, puertos, es algo central, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Ojalá Alan me permita ya unos minutos cuando entremos a tocar el caso peruano, pero es central, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve 10 años en Brasil, conocí cuando San José dos Campos recibió a Embraer, ¿no? Fue una decisión deliberada del gobierno del Estado paulista, y colocaron a Embraer. Embraer hizo una alianza público-privada con Boeing, y bueno, y también luego con el gobierno de Suecia, que es la SAP, ¿no? Que es una gran empresa mundial que fabrica los Gripen, ¿no? Aviones supersónicos. Y resulta que en 10 años yo he visto que la Universidad de Sao Paulo se trasladó y creó la Universidad Aeroespacial en San José dos Campos. Tienen 3 universidades. Ahora Brasil exporta, ¿no? Aviones, ¿no? O sea, tiene una industria aeroespacial y la ha construido en un clúster, ¿no? Un clúster deliberado. Otro clúster que yo he visto construir es el clúster de la automotriz de la BMW y Audi en la zona de Santa Catarina, ¿no? En donde pusieron un Senati que se llama, allá tienen un Senati que lo manejan los empresarios igualmente como en Perú, y lo construyeron deliberadamente, ¿no? Les dijeron, ¿tú quieres vender los autos BMW a Brasil? Bueno, solamente puedes vender 500 autos, y después de los 500 los fabricas en Brasil, ¿no? CKD primero, y luego pasaron a una integración mayor de partes y piezas, ¿no? El resultado que tienen ya una industria desarrollada en Pato Negro, en la zona más allá de Río Grande do Sur, hicieron un clúster tecnológico, ¿no? Este clúster tecnológico es el que desarrolló Instagram en el año 2015, ¿no? Esas buenas políticas las desarrolló Uruguay en sus zonas francas de Colón, ¿no? Instaló a Mirror, o sea, espejos de Google, espejos de otras grandes empresas como Cisco, y Uruguay tiene clústeres, digamos, de fábricas de software en este desarrollo. Y aplicó políticas muy precisas, ¿no? Por ejemplo, financiar la venida de doctores en cómputo, no sé cómo se llama, Inés, ciencia de la computación, hay un debate, pero bueno, expertos en programación, ¿no? Que luego no solamente irradiaron en sus universidades, sino en sus empresas, ¿no? Subsidiaron los costos en las empresas de cerebros nuevos que generaron que ellos exporten. Van a ver más adelante su estrategia. Entonces, los incentivos tienen que ser así de quirúrgicos para crear, digamos, saltos cualitativos, saltos de innovación en las industrias. Entonces, estos son algunos, hay que tener mecanismos para salir también, ¿no? Cuando fallas, ¿no? Acá varios sabemos que saber salir también cuando puedas haberte equivocado, se permite. Lo cierto es que todo indica que la industrialización es necesaria, la productividad que genera y el empleo que genera la industria es un empleo mucho más sólido, estable, frente a lo que podría ser una estrategia de solo servicios, ¿no? Y hay que conversar con Estados Unidos para ver cómo están cambiando su modelo, y hay que pensar en estrategias más allá de la apertura comercial. El aprendizaje no es un momento para tocar el tema de la educación, etcétera, pero podríamos tener incluso una charla específica sobre eso, y me gustaría traer a los industriales para que le expliquemos lo que estamos haciendo en Senati, cómo nos gustaría trabajar con la universidad. Por ejemplo, descubrimos que acá hay un CITE en donde podemos tener la certificación del más alto nivel de para fabricación de buques. Lo está acá en la Católica, un CITE privado, y hemos traído a nuestras empresas, ¿no? A tocarles la puerta y decir, oiga, queremos
ASME, la calificación ASME para entrar en la fabricación de embarcaciones, para soldadura estructural, ¿no? Para análisis, digamos, de soldadura que a veces no se maneja en el caso peruano, probar pinturas epóxicas, ¿no? En el mar, ¿no? Que se tiene que manejar, lo podemos tener acá en la Católica, ¿no? Y no sabíamos, si no era porque un profesor nos indicó que pues, no debería ser así, ¿no? Deberíamos estar todos organizados, ustedes participando en la mesa naval y sabiendo hacia dónde vamos, qué queremos construir en el país y ustedes como universidad saber hacia dónde apuntamos. Esto, lo que le estoy conversando, es lo que yo he visto en las reuniones que teníamos en el Ministerio de la Producción cuando viajamos a los países, ¿no? Uno iba a Taiwán, y en Taiwán el ministro de Economía, el ministro de Industria, la universidad, el Instituto de Productividad, todos tenían el mismo plan y todos sabían qué carreras tenían que formar. Ahora debe estar mucho más intenso en el tema de los grandes cambios que hay. Pero cualquiera que visita Corea sabe y te dicen las 10 estrellas nacientes que tiene el país. Esas estrellas nacientes, me encanta acá, nuevos materiales, IA indudablemente, todo lo que es la nanotecnología igualmente, y todas, dentro de estas, todas sus industrias tienen planes de cómo van a conseguir los estándares de productividad. O sea, hay un planeamiento claro, determinado, y necesitamos que ustedes como universidad de alto nivel entren a ese nivel y nos entendamos mucho más, ¿no? Otro punto importante es detectar las cadenas de suministro globales, ¿no? Yo casi no duermo ahí en la sociedad porque nos visitan empresas que quieren montar, empresas de tractores, buses, ¿no? Casi ninguno ya a combustión. Perú perdió la carrera de la combustión y Perú puede tener ventajas competitivas dinámicas en electricidad. O sea, yo creo que tengo fe de que en los próximos años, espero que sea menos, vamos a tener industria automotriz en Perú. ¿Y por qué? Lo voy a demostrar un poco más adelante, ¿no? ¿Cómo podemos implementar ya una política de industrialización en el Perú? Hemos discutido algunos lineamientos de cómo tener esta política, ¿no? Bueno, hay que, este tema de corregir fallas de mercado, lo estamos haciendo en un trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, barriendo, se puede decir, las principales barreras que impiden digamos, la actitud o el trabajo de las empresas, ¿no?